Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: id a contar a Juan lo que vosotros oís y veis. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fuisteis a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fuisteis a ver entonces? ¿Un profeta? Os aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Os aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Una vez más, el Adviento se centra en la figura profética de Juan Bautista, precursor de Cristo, voz que clama en el desierto del mundo. En este caso, San Mateo se ubica en la última etapa de la vida de Juan, en la prisión, próximo a la muerte, a causa de su testimonio de la verdad, de su testimonio de Cristo, en medio de un mundo tenebroso que rechaza la verdad, que persigue la verdad. Pero Juan, al mismo tiempo que es testimonio, el testimonio más claro sobre Jesucristo, y la voz que proclama su llegada, su presencia, escucha. Al mismo tiempo que es testimonio, es alguien escuchante, es oyente, presta suma atención a aquel que ha venido a anunciar. Juan oye hablar acerca de las obras de Jesús. Recibe el Evangelio en lo más profundo de su alma. Su oído está presto, receptivo, su alma dispuesta por completo a saciarse con las palabras y las obras de quien es la palabra, el Verbo de Dios. Ese Verbo atraviesa los muros de aquella prisión en la que Juan se encuentra. Los poderes del mundo no pueden silenciarlo. No hay muralla capaz de impedir su presencia. Pero el texto sagrado nos reserva una sorpresa cuando Juan manda preguntarle a Cristo si es o no el Mesías. Pregunta desconcertante si se atiende con detalle, porque Juan lo había señalado: este es el Cordero de Dios. Se había resistido a bautizarlo, pidiéndole a Cristo que lo bautice a él, reconociendo la dignidad suma de quien se acercaba a las aguas del Jordán. Juan había anunciado la llegada del Mesías, que bautizaría en Espíritu Santo y fuego, que juzgaría el mundo, que destrozaría los poderes del mal. Más aún, el cuarto evangelio acentúa, Juan 1:32 al 34, dice allí: Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Juan conoce e identifica al Mesías en Cristo con total claridad, con total certeza, por revelación divina. Y por eso nos sorprende su pregunta, acuciante, directa, precisa y esencial: ¿eres o no eres? Es la pregunta que aguarda ser respondida. Varias interpretaciones se han dado al respecto. Una de las más tradicionales es que Juan no pregunta por sí mismo, no pregunta porque él no lo sepa, sino para que sus propios discípulos aprendan a reconocer los signos del Mesías en Cristo. Los dirige a Cristo para que vean en él esos signos.
El diálogo distante entre Juan y Cristo, ese diálogo mediado por los discípulos de Juan que van a Cristo, es el puente para que los hombres comprendan que Jesús es el verdadero Mesías, el Salvador anunciado por los profetas, y no por un mero testimonio que Juan podía dar, sino por las obras mismas que caracterizan esa misión. Y allí está la respuesta que Jesucristo va a dar. Pero tal vez podríamos entrever algo más misterioso, más hondo, más radical, más enigmático en esa pregunta de Juan. Tal vez se trata de la gran prueba de la fe del propio Juan. Tal vez atraviesa por una oscuridad, por una noche oscura, diríamos, sin que por ello quede herida la certeza de su fe. La figura de Cristo, paciente y humilde, no parecía coincidir con sus anuncios llenos de fuego y de gloria. Todas las profecías antiguas que miraban hacia el Mesías son verdaderas, son auténticas, pero el Nuevo Testamento las supera, las excede, va mucho más allá. El progreso entre ambos, entre Antiguo y Nuevo Testamento, no es una mera linealidad, un simple progreso. La venida de Cristo al mundo supera toda medida y, sin negar la validez del Antiguo Testamento, introduce un cambio fundamental en la historia del mundo. Tal vez este sea uno de los momentos culminantes en la vida del Bautista, porque su profunda fe se purifica en medio de aparentes contradicciones y lo prepara para el sacrificio de su propia vida. Tal vez haya sido la noche oscura de su existencia, la prueba que habilitará definitivamente su martirio. Y Juan puede entender perfectamente, ahora sí, la respuesta de Cristo. No hay dudas en el Antiguo Testamento ni en Juan Bautista que lo representa. El Antiguo Testamento converge en Juan, por eso Jesús dice que es un profeta, pero es mucho más que un profeta. Es la plenitud de la profecía, la convergencia de toda la dimensión profética del Antiguo Testamento. Advierten sus contornos, intuyen sus caminos, descubren la admirable maravilla de la redención. Pero Jesús, y solo Jesús, es quien pone el fundamento último a todo lo anunciado. Y solo su palabra y su obra confirma la fe. Y así, el profeta máximo, que es Juan, palidece frente a Cristo, decrece para que Cristo brille, es el menor siendo tan grande, y es pequeño frente al más pequeño del Nuevo Testamento. Pero en su pequeñez y limitación es donde el Antiguo Testamento muestra toda su grandeza. Esas deliciosas paradojas que tiene constantemente la Sagrada Escritura. La historia misma, la historia de la salvación, es en su fuerza profética donde brilla con el esplendor que proviene de Cristo. Juan no tropieza, no se escandaliza, y por eso recibe esta bienaventuranza. Tantos otros se escandalizaron frente a Cristo porque se negaron a aceptar que era el verdadero Mesías. Y por eso Juan es bienaventurado, tal como lo indican las palabras de Jesús, con las que concluye su respuesta. Ha dado un paso más fundamental en el camino de la fe, definitivo en el camino de la fe. Ha sido llevado por la palabra de Cristo hacia las alturas admirables del misterio divino, y podrá entonces dar su testimonio definitivo en la oscuridad de la prisión, donde poco después su sangre será derramada, sangre que preanuncia otra sangre, así como su voz había preparado el camino de la palabra.